Bendiciones, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Infran Escobar, bienvenidos al canal de Discípulo de Cristo. Muchísimas gracias por estar viendo una vez más este canal. Sinceramente, hermanos, hace rato que no estoy subiendo videos por un problema técnico. Tenía problemas con la cámara, con el celular y demás. No tengo un estudio tan armado, pero vamos en avance y la idea es poder hacerlo más profesionalmente. Hemos tenido algunos problemas también por derechos de autor, por extraer videos del canal de Remanente Santo, de Gustavo Ferro, que se hace llamar como apóstol. Y bueno, como ya sabrán, muchos saben que yo estuve congregando en esa iglesia, en ese lugar, o podemos decirle iglesia, porque es un lugar donde no podemos llamarlo iglesia. Si bien es pura pantalla y puro show, quiero hoy exponer nuevamente las enseñanzas de esta persona, las enseñanzas de estos hombres, de estas mujeres que están en ese lugar. Y bueno, que primeramente estuve estudiando también la escuela de liderazgo, de intercesión. Acá tengo los diplomas, el diploma de liderazgo de Edgar Infran, acá también de certificado de... este era de intercesión y este era de liberación. Así que nada, hermanos, acá tengo los manuales también, manuales de intercesión, manuales de liberación, y este es el manual de liderazgo. Acá lo tienen. Ahí está el apóstol Gustavo Ferro, Xavier Ferro, Laura Ferro y Abigail Ferro, la familia completa. Y sin más que decir, quiero exponer las enseñanzas de esta persona, están escritas acá, vamos a ir examinando, como hicieron los nobles de Berea cuando Pablo y Silas fueron a predicar en ese lugar. ¿Qué hicieron los nobles de Berea? Está en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10, donde dice que los nobles de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y qué hicieron ellos? Recibieron con solicitud la palabra que Pablo y Silas le predicaban, y después de recibir esa palabra escudriñaron las escrituras para identificar si lo que predicaban Pablo y Silas era verdad, y de esta manera ellos recibieron el evangelio. Pero ¿qué hicieron primero? Escudriñaron, y esto es lo que vamos a hacer en este canal. Como se lo dije a Gustavo Ferro varias veces, y lo digo hoy público también en este canal, la luz no teme ser examinada. La luz no teme ser examinada, así que no hay por qué alarmarse. Si hay verdad en todo lo que enseñan en sus libros y en sus prédicas, entonces no hay por qué alarmarse. Pero sí vamos a hacer una examinación bíblica y vamos a escudriñar las escrituras para ver si esto es real. Hermanos, ¿saben por qué? Porque hay muchísimos en el mundo que salieron a mentir. Salieron muchísimos como falsos lobos rapaces. Y hoy le llaman fruto a las cantidades de personas. Así que bueno, hermanos, sin más que decir, este video va en realidad más que nada apuntando a lo que ellos enseñan y emplean la astucia que emplean para pedirle plata a la gente y adoctrinarlas para que pongan el billetito. Así que ahí va el video y las estrategias de este hombre. Arrancamos con las escuelas. Es muy importante las escuelas, porque las escuelas nos van a ayudar, nos van a dar herramientas y armas para que podamos ir en los próximos encuentros, primero de colaboradores, y segundo, que dentro de bien escuela de nuevos creyentes y escuela de liderazgo, y la escuela de liderazgo la terminamos en el reencuentro. Es una experiencia de hijos que han pasado por el encuentro, hacen las escuelas y terminamos haciendo la promoción en el reencuentro, que serán también 3 días donde vamos a ministrar, pero ya a otro nivel, a un nivel más madurez de liderazgo. Bueno, ahí les pasé un fragmentito donde él está viniendo ahí en uno de los anexos acá en Quilmes, zona sur. Sospechoso. Está diciendo que la gente, bueno, le está hablando a gente nueva, le está hablando a gente que tiene que ir al encuentro, a gente que tiene que hacer las escuelas, y después para terminar las escuelas de liderazgo tiene que terminar en el reencuentro. Y quiero que sepan algo que cuando yo estuve congregando en ese lugar, para ir al encuentro había que pagar 25.000 pesos para ir al encuentro, donde hacían show, donde hablaban más de las emociones y movían las emociones que realmente conocer la palabra de Dios. Los hombres que estaban en ese lugar, yo mismo se los puedo decir, soy testigo, he ido a ese lugar y no he aprendido nada, no he venido con una enseñanza bíblica de ese lugar, no hay ningún encuentro con Cristo, eso es mentira. Lo que sí hacen es tocarte la emoción cuando estás en ese lugar, porque todos los que van a ese lugar van con ganas de cambiar, con ganas de dejar la droga, con problemas, con familias rotas, con problemas de adicciones. Y bueno, obviamente ellos tienen estrategias que no es, el video no es para hablar de esas estrategias, pero es así como adoctrinan a las personas. Tenemos que ir al encuentro, hacer las escuelas, y para terminar la escuela del liderazgo hay que ir al reencuentro, volver a pagar. Y una de las cosas que enseñan, ¿no?, en este libro, en el libro del liderazgo, volví a leer un fragmento donde dice: responsables, todos los miembros de la iglesia debemos ser ganadores de almas. Después dice evangelizar.
es aquella etapa del proceso de la visión en la que ganamos las almas para Cristo. Es la fuente de donde provienen los nuevos creyentes. Que nosotros salgamos a ganar las almas es la fuente de donde provienen los nuevos creyentes. Ahora, ¿esto es realmente bíblico? ¿Esto es lo que enseña la Biblia? Esto es lo que... Esto no, hermanos. Sinceramente, les voy a citar algunos versículos bíblicos donde más o menos muchos dicen que nosotros tenemos que ganar las almas, porque en Romanos dice quién les vaya a predicar y demás. Bueno, todo tiene un contexto y todos tenemos que entender una cosa. Que Cristo murió en la cruz y Él es el Salvador de todas las almas. Él nos dio una encomendación, sí, que debemos predicar el Evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulo a toda criatura, pero no dijo ir y ganar almas para mí. ¿Por qué? Porque Él es el que ganó las almas, Él es el que derramó su sangre y pagó por cada uno, Él es el que añade a la iglesia a quienes deben ser salvos. Esto es decir, y por siglos, muchísimos pastores y también respetados pastores, que se los considera muy respetados, también han caído en este error y de enseñar este error, y esto se ha vuelto una falsa doctrina. Esto no es verdad. La verdad es que nosotros somos paladines de Cristo. O sea, nosotros evangelizamos, nosotros predicamos el Evangelio, soltamos la palabra de Dios, pero la fe, ¿por qué viene? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios emitida desde nuestra boca. Pero es la palabra de Dios la que provoca ese efecto que transforma, y es el mismo Espíritu Santo a través de esa palabra. Pero si nosotros transgiversamos las Escrituras, no es el Espíritu Santo el que impacta en la vida de esa persona, sino es otro espíritu. Por eso debemos tener muchísimos cuidados. Dice Hechos 2:47, alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. O sea, estamos hablando de lo que enseñan en la escuela de liderazgo, porque él dice, tienen que hacer la escuela de liderazgo. Yo le estoy leyendo lo que dice este libro, ahí se lo muestro en pantalla. Ahora, también vamos a Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos testigos, no testigos de Jehová como la religión testigo de Jehová. Nosotros testificamos, damos testimonio de la existencia del Señor Jesucristo, la existencia de un Dios creador. Solo somos testigos, solo testificamos, damos testimonio y nada más. Ese es nuestro deber. 2 Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y muchos agarran este fragmentito de la Biblia para decir, Él nos dio el ministerio de la reconciliación y nosotros reconciliamos a las personas con Dios. No. El contexto después en el siglo XIX dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, nosotros soltamos el Evangelio, ese Evangelio impacta en la vida de la persona, esa persona cree, porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios, y ahí es cuando el hombre invoca a Dios. Nosotros no hacemos nada por nuestro mérito. O sea, cargarle la responsabilidad a la iglesia de que son ganadores de alma o que tienen que ganar almas, eso es herejía, eso es mentira. Eso es sobrecargar a las personas, eso es mentira. Y esa es una de las estrategias que emplean en estas escuelas de adoctrinamiento para que las personas vayan y busquen y se sientan esa carga. Y ellos creen en eso, tienen que cargan con eso. Y es un error, hermanos, es un error. Tengan mucho cuidado con esto. Seguimos. Pero necesitamos que tengan las escuelas. Si no, el que no tiene la escuela no puede ir al reencuentro. Y me gustaría que todos pudieran pasar por las escuelas. Y ahí lo va a ver claramente donde dice, me gustaría que todos vayan al reencuentro. O sea, lo que le importa a él que hagan la escuela es que todos puedan ir a ese reencuentro. ¿Por qué? Porque si van a ese reencuentro, pagan. Ahí está la verdad. Ahí está la intención de esta persona. De que tienen que hacer la escuela sí o sí, y para poder ir, eso lo pone como un decir, para que ustedes puedan estar en ese lugar, entonces les hace desear ese lugar, diciéndoles, tienen que hacer las escuelas, y entonces pueden ir a ese lugar. O sea, sí o sí. Eso se llama adoctrinamientos, hermanos. Cuidado. Yo ahora no tengo acá, porque tengo la cabeza bastante ocupada con un montón de datos, pero ahora cuando termine voy a pedir los datos de los horarios de las escuelas que vamos a armar, y ustedes también vamos a pedir que puedan estar en las escuelas. Vamos a dar los horarios para que puedan participar en las escuelas. ¿Qué les parece? Así podemos tener el reencuentro. Un aplauso entonces al Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Qué le
parece si oramos por una ofrenda? Y en cuanto a esto, el apóstol Pablo tenía una palabra. Él decía que acaso, ¿por qué él no podía sembrar lo espiritual y no recoger lo material de la iglesia? ¿Qué me quiso decir con eso? Porque había gente que cuestionaba, ¿no? Había que cuestionaba y él les explicaba a las iglesias hijas de que nadie era soldado a sus propias expensas. Decía, ¿quién no planta una viña y no come de ella? Él precisamente hablaba de lo que él daba en lo espiritual, Dios a través de él, y lo que el pueblo devolvía en lo natural. Y por eso, en esa palabra, en ese reconocimiento a todo lo que el Señor nos ha dado, y no solamente a lo que nos dio, sino a lo que nos va a dar, levante la mirada para el cielo, a lo que nos va a dar, porque a veces miramos las cosas de la tierra y tenemos que mirar del cielo, de donde viene nuestra provisión, donde viene nuestro pronto auxilio, y de donde la Biblia misma dice que Él es el dueño de la plata y el oro. Sí, siempre mismo chamuyo. ¿Quién es el dueño de la plata y el oro? Dios. Y por eso hoy, con la palabra de Dios en el medio, nos abrimos al campo de la fe. Bueno, ahí lo podemos ver claramente, donde termina de hablar de las escuelas y de inyectar eso del deseo de querer estar en el reencuentro, arrancamos con vamos a orar por una ofrenda, de una. O sea, estas personas no fueron al encuentro, no hicieron las escuelas, no saben lo que es nada todavía de Biblia, pero ya tienen que empezar a ofrendar, así, sin entendimiento de nada. Directamente pongan, así de una, y entramos al campo de la fe, con la palabra de Dios en el medio, porque Pablo dijo que... ¿Cómo no va a participar él siendo apóstol? Él queriendo defender su apostolado, de que él puede participar de las ofrendas, recibir ese dinero, ¿no? El apóstol Pablo lo dice en su contexto, de que él puede participar, ¿en qué sentido? De que puede comer la comida, de compartir el alimento que se está dando como ofrenda, o los abrigos, los calzados que se compartían en el pueblo en aquella época. No era que él tenía que recibir. El apóstol Pablo nunca recibió todas las ofrendas y él agarró y se lo malgastó para él. O sea, se lo invirtió en él, si bien lo administraba. No es eso. Y en realidad no es por ahí. Estas personas, sin entender ahora, entran al campo de la fe, porque él les dice que tienen que entrar al campo de la fe y tienen que empezar a poner. Y eso es totalmente error. Eso es sembrarle avaricia en los corazones de la persona. Y el apóstol Pedro lo dijo claramente en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 y 5. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por la avaricia de sus corazones, porque ellos les siembran esa semilla de avaricia, y entonces se despierta el deseo, ay sí, voy a sembrar con fe, quiero una casa, quiero un auto, quiero liderazgo, quiero ministerio, quiero esto, quiero lo otro, y entonces pongo, y no es así. Así que sigamos viendo. Yo le animo a aquellos que van a sembrar hoy su semilla, sus ofrendas, o los que van en obediencia a traer su diezmo al altar, que lo haga con fe, o mejor no lo haga. Si no lo hace con fe, tenga su semilla en el bolsillo y llévesela a su casa. Lo único que la Biblia nos enseña es que el que quiere cosechar debe sembrar primero. ¿Cuántos quieren cosechar acá? ¿Cuántos quieren cosechar acá? ¿Sí? ¿Queremos cosechar, sí o no? ¿Le estoy hablando a gente que tiene sueños grandes o a gente que está conforme como está? Fíjense en que el diezmo, el Señor fue descriptivo con el diezmo. Cuando el Señor habló de diezmo, primero se levantó contra todo tipo de argumentos que la mente levanta cuando se habla de dar. Bueno, ahí podemos ver, desde la ofrenda pasó a la obediencia del diezmo. Ella se puso como más seria la cosa, diciendo, el que quiere ser obediente, ya tiró la palabra obediente, y eso ya es como decirle a las personas, ser obediente con Dios. Traer tu diezmo, y eso es ser obediente a Dios. Esa es la estrategia que ellos emplean para que las personas lleven y se crean ellos que están obedeciendo a Dios. Entonces el que tiene sueños grandes, el que tiene deseos de crecer y de muchas cosas más, tiene que ir y llevar eso ahí para recibir lo que ellos tantos desean. Y esto es lo que enseña la Biblia. Primeramente ellos enseñan Malaquías 3:10, diciendo, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y esta es uno de los versículos que ellos targiversan o emplean para enseñar astutamente el dar los diezmos a la iglesia. Pero esto es Malaquías, Antiguo Testamento, y en el contexto tenemos que leerlos desde el versículo 6 para entender, hermanos. Dice el pago de los diezmos, Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos?
Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, dice. Y después dice, traed vuestros diezmos al alfolí. Ahí es donde empieza a traer vuestros diezmos. Pero ¿a quién les estaba hablando en ese momento en el contexto? A los hijos de Jacob, al Israel, a la nación completa. Y si usted sigue leyendo, versículo 11 después, se van a dar cuenta en todo ese capítulo donde no dice que los diezmos, todas las naciones de la tierra tienen que traer esos diezmos. No, Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus, las que administraban los levitas. Y Jesús no era levita, Jesús venía de la tribu de Judá. Y Pablo venía de la tribu de Benjamín, si no me equivoco. Él mismo lo declara. Entonces, ellos no pidieron diezmos, ellos no administraban diezmos. ¿Entienden? Entonces, en el único momento en el Nuevo Testamento que se habla de diezmos es cuando Jesús confrontó a los fariseos diciéndoles que eran hipócritas por diezmar el eneldo, el comino y la menta y no practicaban obras de caritativas, de misericordia, de amor. Entonces, el apóstol Pablo también vemos que él habla de dar en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, donde dice que debemos dar como proponemos en nuestro corazón. No por tristeza ni por necesidad, sino que tenemos que dar de corazón sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. ¿Cómo nosotros vamos a dar esperando algo a cambio? Y el apóstol Pablo lo enseña claramente a esto. Dios no dice, la Biblia no dice Dios bendice al dador alegre. Eso es mentira, es otra de las cosas que enseñan muchos mentirosos. Que en realidad dice Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando habla de dar, como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar. Y Jesús eso fue lo que hizo, servir y dar. Pero estos hombres sirven y dan. No, ellos reciben todo y ahora da una enseñanza también él encima que ellos mismos emplean. Miren. Porque vamos a ser honestos, nosotros fuimos diseñados para dar. En el principio, los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, el ser humano fue creado para dar. Y cuando Adán decidió darle la espalda a Dios por escuchar la voz de la serpiente. Bueno, ahí también lo podemos ver, donde él dice que, porque escuchó la voz de la serpiente, y bueno, y que el hombre fue diseñado para dar, de los primeros 3 capítulos de Génesis y demás, y realmente esto es, ¿cómo puede insultar a la gente de esta manera? Porque si leemos los primeros 3 capítulos de Génesis, en realidad no fue diseñado así el hombre fue diseñado para enseñorear la tierra, para subyugarla, para estar bien, para estar en obediencia, y había una sola ley en ese momento, que era no tocar del fruto, no comer de ese fruto, aunque Eva dijo no tocar y no comer, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que en realidad pasó en el Edén? Ya que él dice, obedeció la voz de la serpiente. No, Génesis 3, 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, Adán, ¿qué hizo? Escuchó a la voz de la mujer, fue ella quien le dijo, tomá. Bueno, ella engañada por la serpiente, ¿no? O por el serpiente, mejor dicho, en el griego original dice el serpiente, ¿eh? Hay un significado ahí, pero bueno, el video no está diseñado hoy para tocar el griego original de lo que significa serpiente en el Génesis. Así que, bueno, hermanos, queda poco tiempo, no quiero extenderme en el video, voy a dejar un poquito más de lo que enseña este varón y después, bueno, como hicieron los nobles de Berea, examinar las escrituras, identificar si un mensaje realmente viene de parte de Dios o solamente viene del corazón del hombre para emplear sus astucias y para llegar a sus propios beneficios, a sus propios fines. Veamos. Cuando se nos habla de dar, nuestra mente se levanta un argumento. Si se habla de que nos van a regalar algo, ahí estamos todos haciendo cola. Por eso vivimos en una Argentina que donde alguien le promete algo, sale corriendo a buscarlo. Muchos eso lo usufructúan a su favor. Muchos lo usufructúan a su favor, claro que sí, y ahí es donde quería ver. Eso es. Muchos de los pastores o supuestos apóstoles, profetas que se levantan hoy en día, siervos, que supuestamente son de Dios, dicen que hacen milagros, sanidad y que abren la ventana de los cielos, prometen obediencia y hacen promesas supuestamente bíblicas para que la gente ponga. Y eso es usufructuar a su favor. Cuando dicen, no, pues si te querés poner en obediencia con Dios, te citan un versículo bíblico tergiversado para que vos saques tu moneda y la des. Tu billete, mejor dicho, y tu mejor billete, porque siempre te dicen, tenés que dar una buena siembra. Si querés cosechar mucho, tenés que sembrar mucho.
Es así. Entonces, eso es usufructuar a su favor. Yo ya le digo a la gente, chicos, cuando nosotros le enseño a sembrar a la iglesia, le estoy enseñando que nuestros proyectos, los proyectos del reino, ejemplo, el Templo Salomón, lo vamos a hacer nosotros. Yo tengo propuestas de gente que me manda una... Vení, que charlamos, yo el templo te lo hacemos en 3 meses. Yo digo, sí, pero ¿a costa de qué? Mire cómo usted, dando una buena semilla, puede crecer como persona, como hijo de Dios, y también después esperar una buena cosecha. Y acá lo vemos de vuelta. Mire cómo usted puede crecer como persona, sembrando una buena semilla, y después esperar una buena cosecha. Esto es usufructuar. Hermanos, esto es tergiversar las escrituras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñan en los lugares. Por más que tengan muchas personas, por más que hablen muy bonito, por más que tenga una cara o un carisma, o cante bien, o hable bien, o que parezca sabio lo que está diciendo, tenemos que escudriñar las escrituras, porque eso no enseña la Biblia, no enseña la Biblia eso. Cada uno, como lo cité hace un ratito y lo mostré en pantalla, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Fíjese bien, donde el apóstol Pablo lo deja muy claro, cada uno ve como propone en su corazón. Y obviamente uno no es que no tiene que dar. Si usted está congregando en un lugar que se consume gas, que se consume luz y demás, por supuesto que, pero se hace con ofrendas voluntarias, conscientes, no a personas inconscientes que recién están llegando y necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan crecer en la fe, necesitan crecer en el conocimiento de la palabra, y lo que les enseñan es en realidad tergiversaciones de las escrituras, y los adoctrinan a que tienen que hacer las escuelas, aprender eso que estaba mostrando como lo mostré en el principio, para después irse a esos lugares, pagar y pagar. Y si no tienen para pagar, los pagan los líderes, los mentores, los ancianos. Alguien tiene que pagar, siempre. Pero siempre es esto, siempre. Nosotros estamos cansados de escuchar testimonios, hermano, de gente que está ministrando y si no tenía nada, se me aparecieron 2.000 pesos en el bolsillo. Salí de acá, no tenía nada en el cajero, me aparecieron 200 lucas. No tenía nada, vino un hermano y golpeó la mano y dijo, me voy de vacaciones, tengo toda la cena llena de mercadería, no quiero que se me funda, te doy todo. Cosas así. Pero antes que eso suceda, hubo una siembra. ¿Cuánto quieren sembrar esta noche? ¿Cuánto quieren sembrar esta noche? La siembra, hermanos, tiene que estar primero relacionada con lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que queremos recibir? ¿Grande o poco? ¿O pequeño? El apóstol Pablo también reveló eso. El que generosamente siembra, generosamente cosecha. Y ahí lo podemos ver nuevamente diciendo que la ofrenda o la siembra tiene que estar relacionada con lo que nosotros queremos. O sea, ¿esto es así? ¿Esto es lo que enseña la Biblia? No, señores. El apóstol Pablo lo deja muy claro en el versículo 7, donde dice cada uno dé según crea que deba hacerlo. En el lenguaje actual. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, y en otros dice ni por necesidad, ¿no? En el lenguaje del Reina Valera. Y después dice Dios ama al que da con alegría. Ahora, en el contexto, él dice, Gustavo Ferro dice que también Pablo reveló eso del que el que abundante da, abundante cosecha, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo, en el mismo capítulo del 9 que yo estaba citando hace un rato, él dice así, había una situación en la que él dice, en realidad, el capítulo 9 de segunda de Corintios, dice, en realidad no hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Ya sé que ustedes desean ayudarlos, por eso con mucho orgullo les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudarlos. Desde el año pasado, cuando los de Macedonia oyeron esto, la mayoría de ellos decidieron ayudar. 2 Corintios 9, 4, 5. Seguimos. Dice, imagínense la vergüenza que pasaríamos nosotros para no hablar de lo que pasarían ustedes. Si algunos hermanos de Macedonia me acompañaran y ustedes no tuvieran preparada la ofrenda, ¿dónde quedaría nuestra confianza en ustedes? Por eso he creído necesario mandar a estos hermanos antes que yo vaya a verlos, dice. Ellos pueden ayudarlos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Así ustedes mostrarán que dan con gusto y por amor y no por obligación. Versículo 6. Acuérdense de esto, el que da poco recibe poco y el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Ese es el contexto de lo que enseña el apóstol Pablo. Esa es la revelación de Pablo. Era para ayudar a los cristianos de Judea, dice. Lo tenemos que ver desde el principio. Dice, para ayudar a los cristianos de la región de Judea. 1 año esperaron esa ofrenda que habían juntado los hermanos de la región de Macedonia, Acaya. Así que, hermanos, sin más que decir,
tenemos que tener cuidado. Sigo diciendo, tengamos cuidado con las enseñanzas en las iglesias. Debemos escudriñar las escrituras para que no nos vendan humo, que no nos vendan tergiversaciones, que no nos vendan mentiras. No debemos creer cualquier cosa. No digamos amén a cualquier cosa, como en el video mucha gente dice amén, 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 pero ellos no leen por eso. Y yo era uno de los que estaba ahí. Yo estuve ese día congregando en ese lugar. Ese día yo estuve en ese lugar también. Así que, hermanos, yo deseo de todo corazón que escudriñen las escrituras. Los amo muchísimo. A todos aquellos que reciben las escrituras, aquellos que reciben la palabra de Dios, Dios le bendiga. Y a aquellos que no la reciben, también Dios le bendiga. Y espero que en algún momento puedan entender y puedan ver la verdad, puedan escuchar, porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero es necesario conocerla. Y para conocerla no precisamente escuchando a los engañadores, no precisamente escuchando ese tipo de mensajes que no tienen nada que ver con la Biblia. Hermanos, en el contexto de 2 Corintios 9, el apóstol Pablo estaba ayudando a los hermanos. Así que... Y por eso que la ofrenda es opcional y uno dice, hoy le voy a dar a Dios de acuerdo a lo que yo lo honro, lo valoro y lo estimo. Entonces vos mirás tu ofrenda, decís, ¿esta ofrenda honra a Dios o lo honra al diablo? Y el diezmo es un mandamiento, o sea, ¿obedecemos o desobedecemos? ¿Cuántos quieren ser obedientes acá? Por eso el Señor dice que yo me río de tu cara porque no miro tu cara, yo miro lo que hay en tu corazón. Y el Señor está mirando los corazones hoy. En esta noche tan especial de encuentro, de recibimiento y de posencuentro. Y miren lo que me puse a hablar. A ver, ¿sabe que cuando el Señor me da una palabra a mí, por algo es? Para mí que Dios quiere prosperar a alguien. Dios quiere romper argumentos en alguien. Por algo, mira que no iba ni... Iba a orar por la frente y se me fue un postulado teológico. Un postulado teológico. Bueno, postulado teológico, perdón la risa, pero realmente no hay nada de teológico en lo que enseñó. Realmente esto está totalmente errado en el mensaje. Espero que no se ofendan, que no me hagan ninguna denuncia, como ya me ha pasado anteriormente por haber expuesto la verdad del Evangelio. Realmente lo que es teología, hermanos, es totalmente otra cosa. Hay herramientas de gramática, hay herramientas de exégesis y hermenéutica. Entonces, tenemos que usarlas para poder interpretar la Biblia. Hay una interpretación clara de las Escrituras y no es precisamente lo que está enseñando Gustavo Ferro. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado. Hasta aquí el video, les mando un abrazo fuerte. Como les dije, yo estuve en ese día, en esa prédica, o digamos en esa enseñanza que estaba dando este hombre, y yo estuve ahí. Ahí voy a dejar un pedacito donde yo estuve ahí cerquita de él. Yo me fui de este lugar porque me di cuenta, y gracias a Dios, el Señor me sacó de ese lugar y estoy congregando bien en un lugar de sana doctrina y realmente estoy estudiando las Escrituras para poder enseñar correctamente sin pedirle nada a nadie, porque el Evangelio es gratuito, es totalmente gratuito. Así que, hermanos, les mando un abrazo fuerte, espero que se suscriban, comenten, compartan para que podamos llegar a más personas. Muchas bendiciones, gracias por escuchar.